Perfecto. Bueno, Ignacio, un placer tenerte acá. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Y bueno, tendremos unas breves preguntas. Lo primero que me gustaría que nos contaras es un poco qué ideas o aprendizajes te llevas de la ponencia y de el grupo de trabajo que estaban ahora. Yo te diría que fundamentalmente como aprendizaje, el hecho de entrar en una reflexión, digamos que va antes de todo lo que luego hacemos en el sector inmobiliario, que es enfocarse mucho más en el usuario, en el contexto y demás, es algo muy enriquecedor, sobre todo cuando lo ves con personas de diferentes perfiles y de diferentes disciplinas. Entonces, te diría que en ese sentido, interesante porque al final es un diálogo muy abierto y con muchos puntos de vista que siempre aporta. Y si pudiéramos resumir tres claves que te parecen importantes de cara a poner el usuario en el centro, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues yo te diría que al final poner al usuario en el centro se ha convertido en una necesidad, pero porque digamos que la capacidad del usuario final o de los ciudadanos de definir hacia dónde va la sociedad, pues es muy alta, ¿no? Entonces, con una sociedad que busca la inmediatez, que busca respuestas a todo y que solo vemos en el día a día de un montón de cosas, para nuestro sector es clave también dar respuesta a esa coyuntura social, por así decirlo, ¿no? Que además yo creo que no es coyuntural, sino que es estructural, sino que viene para quedarse. Entonces, te diría que esa es una clave importante. Luego otra, la importancia de la sostenibilidad, que es algo que decimos mucho y parece que está vacío, pero es una realidad. Y la sostenibilidad tiene un alto componente también de conciencia social y demás, pero también regulatoria y de obligación, por así decirlo. Y por último, te diría que es muy importante el tema del funcionamiento operacional de los activos inmobiliarios, que es a lo que nos dedicamos nosotros, y que esa operación tiene que responder a lo que el usuario final del activo requiere y necesita en cada momento. Es decir, un usuario muy cambiante con unos activos que tienen que responder a eso. Bueno, y finalmente, me gustaría que nos dijeras qué aspectos te gustaría en unos 5 o 10 años celebrar de todo este análisis de tendencias que estamos revisando, que vieras ya realidad y que te parece importante que son la clave para apostar por el real estate. Bueno, pues yo creo que te diría que algo que me gustaría ver, pero que creo que ya estamos viendo, es que más allá de toda una sociedad que tiene una manera o unos condicionantes a la hora de exigir y de pedir y de moverse, una sociedad mucho más digital, lo físico tiene una relevancia vital. Entonces, creo que eso es algo que ya está sucediendo, pero en el fondo el que se consolide creo que sería algo muy positivo en el sentido de que el activo físico posiblemente haya dejado de ser un fin en sí mismo y es un medio. Antes el activo físico era una oficina para ir a trabajar y ahora la oficina no solo es para ir a trabajar, sino además es para generar comunidad, para generar engagement y demás. Con las viviendas, pues era un sitio para vivir y ahora más de ser un sitio para vivir, es un sitio donde tener experiencias con otros de tu comunidad, ¿no? Entonces, al final, la consolidación de esa importancia del activo físico, es algo que te diría que lógicamente es aspiracional dentro de nuestro sector. Sí, que al final estamos hablando de no solamente hacer el espacio, sino crear una experiencia donde active a la persona y poner al usuario en el centro. Eso es. Bueno, Ignacio, pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que puedas seguir participando en más eventos y más programas que podamos hacer. Y pues gracias a vosotros. Un placer.